Y según informaciones, la crisis en Haití sopla vientos favorables a la reelección de Abinader. Todos los detalles a continuación. La crisis en Haití es una de las principales preocupaciones de los votantes, junto con el crimen y la seguridad, y sugiere una profunda inquietud por el incumplimiento de la ley en la frontera. Los dominicanos sienten el efecto de la crisis. El 60% cree que está teniendo un impacto importante en la República Dominicana, y esa creencia es más aguda en Santo Domingo, donde el 70% cree que la crisis haitiana tiene un impacto importante a nivel interno. La situación en Haití pesa mucho en la mente de los votantes mientras se preparan para acudir a las urnas. Casi 2/3, el 60%, creen que la crisis es muy importante o algo importante a la hora de decidir por quién votar en las elecciones presidenciales. Y abrumadoramente la mayoría dice que el presidente Abinader haría el mejor trabajo de los candidatos en el manejo del tema. Sin embargo, eso no quiere decir que los votantes piensen que la situación va bien. En general, la frustración por la situación se ha filtrado en la evaluación de los dominicanos sobre el manejo de la crisis por parte de Abinader. Ahora, el 47% desaprueba su manejo del tema frente al 39% en noviembre, y los dominicanos se alinean en gran medida con las políticas de Abinader al respecto a pesar de su frustración. 3/4 partes aprueban firmemente la decisión de Abinader de acelerar la construcción del muro fronterizo, y el 88% la aprueba en general. Cuando se les preguntó qué importancia tiene la crisis de Haití a la hora de decidir por quién votar en las próximas elecciones presidenciales, un 65% dijo algo importante, un 48% dijo muy importante, un 34% dijo poco importante y un 24% nada importante. Cuando se les preguntó qué candidato presidencial cree usted que haría mejor trabajo manejando los problemas de Haití, un 55% votó por el presidente Luis Abinader, un 26% por el doctor Leonel Fernández y un 15% por el candidato del PLD, Abel Martínez. Y yo les pregunto, ¿qué importancia tiene para usted la crisis de Haití a la hora de decidir por quién votaría usted en las próximas elecciones presidenciales? Sea cual sea su respuesta, déjamelas en los comentarios. Nuevamente presentamos la encuesta Mark Penn Stagwell. La pregunta obligada con la que hay que comenzar es, por supuesto, quién ganaría las elecciones presidenciales. Le damos la bienvenida a nuestro analista Bernardo Vega, aquí con nosotros para analizar la encuesta, por supuesto. Pero antes de entrar en materia, vamos a hablar de la metodología de este sondeo, Bernardo. Eso es importante. Mark Penn ha estado haciendo encuestas aquí desde hace más de 40 años. Es una firma encuestadora registrada con nuestra Junta Central Electoral, como manda la ley. Fueron siempre y han sido y son encuestas cara a cara. Se va a los barrios, a las casas y se busca a la gente, más 1.200 encuestados, para diferenciarlo de las encuestas que se hacen por teléfono o en base a una lista que aparece de la guía telefónica o de suscriptores a programas de televisión. También nos limitamos a preguntarle a la gente que dijeron que de seguro votarán en mayo. Fue la primera pregunta. Si dicen que no van a votar, no le seguimos haciendo preguntas porque estamos encuestando a los que votarán. El trabajo de campo fue realizado entre el 25 y el 28 de abril, es decir, inmediatamente después del debate electoral, porque queríamos captar el impacto de ese debate. El margen de error es más o menos 2.8%. Y los datos fueron ponderados para ser representativos de la población dominicana, y los resultados están analizados después que los recibimos por sexo, por edad, por educación y por afiliación política. Que en este reporte también comparamos las respuestas a estas mismas preguntas con relación a las encuestas que hicimos en octubre del 2022 y mayo del 2023 para ver la tendencia. Y también los datos, esto es un asunto de seguridad, los que hicieron el trabajo de campo, los dominicanos que hicieron el trabajo, no supieron los resultados porque la gente de Penn puso un programa
en la computadora que tenían ellos, que solamente conocían los resultados en Washington. Ahora sí, con la primera pregunta. Y dice así: si las elecciones fueran hoy, con Luis Abinader por el PRM, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez por el PLD, ¿por quién usted votaría? Y el resultado es 57% Luis Abinader, es decir, si las elecciones hubieran sido la semana pasada, hubiera ganado en primera vuelta, 57%, Leonel Fernández 24%, con una diferencia de 33 puntos, la edad de Cristo, seguido por Abel Martínez con 12 puntos, con 45 puntos de diferencia con relación a Luis Abinader. Por el de otro partido apenas un 2%, es decir, esos 30 y pico de partidos sumados apenas da un 2%, y hay un 5% que no saben o están indecisos. ¿Por sexo cuando se divide de esa forma? Sí, lo interesante aquí es las mujeres y los de mayor edad son los que más votan por Abinader. Y cuando lo vemos la correlación entre la pregunta por qué partido usted simpatiza y su intención de voto, como es lógico, un 97% de los simpatizantes del PRN votarían a Abinader y un 95% de los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo por Leonel Fernández. Sin embargo, apenas un 73% de los simpatizantes del PLD votarían por Abel Martínez, pues un 21% votaría por Leonel Fernández y un 6% por Abinader. Es decir, en ese partido hay toda una división muy importante en la intención de voto y no necesariamente por el candidato de ese partido. Entre los que no simpatizan con ningún partido, que sorprendentemente representan un 39%, los independientes son un 39%, la encuesta anterior del año pasado está ya en un 60%, a medida que se acercan las elecciones se van reduciendo, porque a pocos días antes de la elección un 39% se considera independiente. Significa que a los días del hacho prendido, del buey que más jala, del gallo colorado, de figuras de gran impacto como Bosch, Balaguer y Peña Gómez, han pasado y ya los independientes han subido a un 39%. De esos, un 45% votaría por Luis Abinader, un 28% por Leonel Fernández y un 14% por Abel Martínez. Comparemos ahora estos resultados con lo que obtuvimos en 2023 y 2022. La intención de voto por Abinader de un 38% en el 2022 subió a un 47% en el 2023 y a un 57%, como dijimos, hoy día. En el caso de Leonel Fernández, pasó de un 24%, subió a un 32%, pero desde el año pasado ha bajado de un 32% a un 24%. Y en el caso de Abel Martínez, de un 30% bajó a un 19% y aún más bajó a un 12%. Es decir, que la intención de voto por Abinader con relación al año pasado aumentó 10 puntos en los últimos 12 meses, mientras que la intención de voto por Leonel Fernández ha bajado 8 puntos y en el caso de Abel Martínez ha bajado 7 puntos. La pregunta ahora es, ¿cuán decidido está ese voto? Mira, casi un 70% de los dominicanos ya tiene una decisión final sobre el próximo voto presidencial. Y los hombres y las personas con mayor edad son quienes más tienden a tener ya una decisión. La respuesta a esa pregunta es que un elevado 68% dice que ya está decidido, un 22% no ha decidido y un 11% lo tiene decidido pero puede cambiar. Un 86% de los PRDistas y un 84% de los que simpatizan por la Fuerza del Pueblo ya tienen su voto decidido, pero solo un 72% de los PLDistas lo tienen. Otra vez el problema interno de los PLDistas. Y entre los independientes, un bajo 44% ya decidido contra un 38% que no está decidido. Es decir, la posibilidad de cambio en el voto está entre los independientes. Hablemos de la cualidad más importante en la elección de un candidato presidencial. Ahí hicimos esa pregunta abierta y luego la respuesta la recogimos. Un alto 37% consideró
que votaría por el candidato que puede traer cambios al país. Un 24% citó su historia y que muestre que puede aportar riqueza y prosperidad al país. Un 19% que se preocupa por personas como yo. Un 14% que muestra buen juicio en sus decisiones y un 11% que tiene la experiencia adecuada para ser presidente. Bernardo, ¿qué podemos esperar? Porque la encuesta tiene mucho más. O sea, Tenemos martes, miércoles, jueves y viernes, son unas 50 preguntas. Mañana, el impacto del debate, porque hicimos las preguntas después del debate. También, ¿cuál es el candidato favorito? ¿Cuáles son los principales problemas del país? Y muchos otros. también hay que decir que Mark estuvo aquí en el país hablando precisamente de la encuesta. Mark Penn estuvo aquí la semana pasada y creo que dejó un mensaje, ¿no? Dejó un mensaje, vamos a verlo. Good evening. I'm pleased that I've been polling and working on elections here in the Dominican Republic for over 42 years, since 1982. The Dominican Republic has come a long way with a vibrant, growing democracy. They even held a debate, the first presidential debate ever, and this time we waited to do the poll until the debate was over. I've been working during these 42 years with Bernardo Vega, and now he is retiring the job from representing us, and that's going to be turned over to Alicia Ortega, and he, of course, will not be far, and we will continue polling here for the presidential elections and predicting the outcomes. Bernardo, esto no significa que te estás retirando, ¿no? Bueno, las próximas elecciones, dentro de 4 años yo tendría 90 años, pero voy a tratar de estar ahí. Claro que sí, aquí te esperamos. Tú eres Bien. parte del equipo SWAT Bien. de la cobertura de Bien. elecciones. Bien. Gracias, Bernardo.